En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Amados hermanos, los felicito por la continuidad, la perseverancia que ustedes tienen de seguir las enseñanzas que se están impartiendo a través de este programa del libro de Lucas. Estamos en el capítulo 12, versículo 49, donde el Señor Jesús habla de controversia, de juicio, de confrontación. Y vamos a leer versículo 49 en adelante. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué es lo que yo quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Qué es lo que está diciendo y enseñando el Señor con estas palabras? Él dice que desde su venida, desde que comenzó a predicar y a manifestarse como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como aquel que vino a expresar y revelar la voluntad de Dios, sus mandamientos, preceptos, sus leyes, los principios de vida, las enseñanzas que ha impartido. Y el hecho de que Él exige que los seres humanos reconozcan su autoridad y señorío y se sometan a esa autoridad, eso implica un choque contra las culturas, un choque con las culturas del mundo, con los antivalores del mundo, cómo vive el mundo. Y por esa razón algunos teólogos dicen que el Evangelio, la palabra de Dios, lo que ha revelado el Señor respecto a la vida, a lo que Él es como Dios, como creador, y nosotros como criaturas, eso implica una especie de confrontación. La palabra de Dios, los principios del Evangelio del Reino, en contra de las culturas de este mundo. Por eso Él dijo así: fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero si ya se encendió? Porque el Señor ya estaba predicando, manifestando cuál era la voluntad de Dios. Aún las enseñanzas de Jesús eran confrontadas con las enseñanzas falsas de los religiosos de su época, y por esa razón había muchas controversias respecto a las enseñanzas de Jesús que cuestionaban la veracidad de las enseñanzas religiosas que fariseos, escribas y sacerdotes habían impartido al pueblo de Israel. Y Él dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que eso se cumpla. A causa de esa confrontación, el Señor iba a ser perseguido e iba a ser bautizado con el bautismo del sufrimiento y de la muerte. Entonces el Señor lo que está hablando aquí es que el Evangelio viene siendo como una contracultura, como lo dicen algunos teólogos.
Es bien difícil que una cultura de cualquier lugar, época, raza, condición, esté en armonía con la palabra del Señor. Porque la ética que hay en el mundo es una ética que condona el pecado. Es una ética que no está de acuerdo con la ética absoluta de la palabra del Señor. Y hay una confrontación. El Señor habla de que nosotros, los cristianos, vamos siempre a entrar en esa confrontación, en esa guerra. Él no vino para traer paz. Esto lo dice en el contexto de sus enseñanzas, de sus exigencias y del estilo de vida que tenemos que vivir nosotros, sus discípulos, porque nosotros estamos en el reino de Dios. Entonces va a haber disensión, aún en el seno del hogar. Dice ahí que van a estar 5 personas en el hogar en disensión. El padre contra el hijo, la madre contra la hija, hasta menciona aquí que la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. ¿Por qué puede haber disensión en el hogar? Porque en muchos hogares hay gente que no es cristiana, más bien es anticristiana. Y si un miembro de la familia se convierte a Cristo y quiere vivir de acuerdo a los parámetros de la Biblia, entonces sufrirá persecución y también confrontación de parte del resto de la familia que no son cristianos. Lo mismo es con la sociedad. La iglesia ha tenido conflictos, la iglesia ha sido perseguida, la iglesia ha sido objeto de injusticias. En lo largo de toda su historia, la iglesia comenzó precisamente en medio de una persecución. Los apóstoles murieron, la mayoría de ellos como mártires, y en muchos países fueron permanentemente por años y años, décadas completas, que los cristianos han sido perseguidos, han sido metidos a la cárcel, han sido incluso matados. Entonces, cuando Cristo viene a revelar la voluntad de Dios, viene a predicar la palabra de Dios, viene a decirnos cómo es Dios y cuál es su voluntad de Dios para sus criaturas. Viene a exigirnos que vivamos conforme a su voluntad. Pero en el mundo la gente no quiere someterse a las palabras y mandamientos de su Creador. Y la emprende contra nosotros, que somos los que hemos entrado a la familia del Señor y nos hemos hecho discípulos del Señor. Y el Señor dice que esto no trae paz, todo lo contrario. Las Sagradas Escrituras nos dicen que si nosotros predicamos una clase de evangelio que se amolde, que esté de acuerdo con la forma de vida del mundo, y que si todo mundo habla bien de nosotros, es que debemos de tener cuidado si estamos predicando un evangelio genuino o no. Porque Él dijo, yo he venido a echar fuego aquí en la tierra. No he venido para dar paz en la tierra, sino más bien a una confrontación, hablando precisamente de la ética del reino de los cielos. Nos está enseñando también una radicalidad que debemos de asumir respecto a la manera de vivir. Debemos de ser radicales,
completamente radicales y no debemos de ninguna manera amoldarnos a las formas de vida de este siglo, de esta época. Constantemente la Biblia nos está diciendo que nosotros debemos de renovarnos en la mente, en el espíritu de nuestra mente, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Se nos exhorta a mantenernos firmes en la manera de pensar y firmes en la palabra del Señor y en los mandamientos del Señor y en lo que el Señor exige para con su pueblo. Y esto implica guerra, confrontación. Eso implica que nosotros estamos en contra de la vida corrupta que viven las sociedades de este mundo. Eso implica que nosotros también, conforme a la palabra de Dios, tenemos que santificarnos. Cristo oró antes de morir y subir al cielo y dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces de eso está hablando aquí el Señor, de confrontación, del hecho de vivir radicalmente poniendo por obra y en práctica los mandamientos del Señor. Y asumir una actitud de no transigir con los pensamientos, filosofías de vida y estilos de vida que hay en el mundo. Estar en contra de esa ética meramente humana corrupta que caracteriza la vida de aquellos que son una raza caída y que no han sido redimidos porque no han creído en Jesucristo nuestro Señor. Y esta radicalidad se da aún en el seno del hogar, que se supone que el lugar es el lugar más adecuado para vivir en paz. Pero a lo largo de la historia hemos visto cómo muchos que pertenecen a una familia religiosa se han entregado a Jesucristo y ellos han sido desechados, desheredados y negada su afiliación a esa familia. En todas partes, cuando una persona se convierte a Cristo, es repudiada, desechada por aquellos que tienen otra fe y otra ética y manera de vivir. Entonces, de eso se trata. Nosotros somos llamados a vivir una vida radical. Cristo fue radical. El Señor dijo: el que está conmigo, entonces recoge, pero el que no está conmigo, entonces desparrama. Nadie fue más radical, tan radical como Jesucristo en sus enseñanzas. Todo el Nuevo Testamento nos habla a nosotros de cómo debemos de vivir y debemos de asumir una actitud firme frente a las equivocadas maneras de vivir y a la ética corrupta del ser humano no redimido. Hay una lucha, hay una confrontación, y por eso la exhortación de Pablo en Romanos 12: no os amoldéis a este mundo, no cedáis a las formas de vida corruptas de este mundo, renovaos más bien en el espíritu de vuestra mente, renovaos a través del estudio de la palabra, de la aceptación de la palabra de Dios y de poner por obra esa palabra. Entonces experimentaréis cuál es la voluntad de Dios. De eso está hablando aquí el Señor, de esa confrontación, de esa lucha. Aquí no hay paz de ninguna manera. Constantemente, cuando estamos oyendo
muchas cosas por la radio, y estamos viendo y oyendo por la televisión. Allí nosotros encontramos que hay una diferencia en la manera de pensar y de vivir del cristiano en relación al mundo. Debemos de asumir una actitud crítica frente a las formas de vida, a los criterios y palabras y filosofías que escuchamos constantemente por los medios de comunicación social. Cristo dijo, no hay paz, yo he venido a meter fuego, y el fuego ya se encendió, dijo Jesús, porque ya Jesús estaba sufriendo grandes confrontaciones, rechazos. La clase religiosa de su época lo acechaba a él, andaba constantemente detrás de él para ver si podían tomarlo en una palabra, en una falta, en alguna enseñanza que ellos pudieran acusarle. Esa fue la clase de vida y de lucha que Jesús tuvo contra los religiosos de su época. Y él dice que esa clase de lucha se repite cada generación de cristianos, y que en este sentido no debemos de ceder, sino mantenernos firmes. De esa lucha está hablando el Señor. No está hablando de una paz negociada, porque no se puede negociar los principios del Evangelio, tampoco se puede negociar la verdad de la palabra del Señor. Bien, entonces, más adelante, en el versículo 54, Jesús, la palabra de Dios dice, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace, dice el Señor. Luego prorrumpe el Señor y dice, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo es que no sabéis distinguir el tiempo en que estáis viviendo? Estas palabras Cristo las dice siempre como una prolongación de su pensamiento que habla de su segunda venida y del tiempo en que Jesús le tocó vivir y nos ha tocado vivir a nosotros, en cuanto a que el Señor demanda de nosotros que vivamos de acuerdo a las normas del Evangelio del Reino. Y entonces el Señor llama hipócritas a los religiosos de su tiempo, a los maestros y a muchas otras personas de su época, cuando la gente podía discernir si iba a haber calor, si iba a haber frío, si iba a llover o no llover, porque a través de la experiencia y del aspecto de las nubes del cielo, referente también a la dirección del viento, ellos podían decir, va a haber calor, va a llover, va a refrescar. Entonces el Señor les dice que ellos son unos hipócritas, porque sí saben discernir de una manera correcta el aspecto del tiempo en relación con la época del año y
con las estaciones, pero no sabían distinguir lo que estaba sucediendo en su tiempo. Cristo los visitó, Dios los visitó y no comprendieron el tiempo de su visita. Rechazaron a Jesús, rechazaron las palabras de Jesús, rechazaron la venida del Rey, rechazaron la venida del reino, no se percataron de lo que estaba sucediendo, no obstante que señales habían, milagros, prodigios, sanidades, portentos, maravillas hechas por Jesús, que se presenta al pueblo de Israel como Rey, como el enviado de Dios. De los labios de Jesús salían enseñanzas maravillosas que hablaban y revelaban la naturaleza del reino de Dios y no entendieron. Entonces el Señor les dice, ustedes no entienden en cuanto a la sabiduría y los aspectos de la naturaleza, ustedes sí pueden discernir el futuro. Ustedes pueden decir hará calor, ustedes pueden decir va a llover, pero no entendieron, no comprendieron ni distinguieron el tiempo de su visitación cuando Dios vino a visitarlos a través de Jesucristo. Eso no lo comprendieron ni lo entendieron. Carecían de discernimiento espiritual. Ahí está esta enseñanza que la podemos aplicar en nuestro tiempo. Una de las cosas que reprochó Dios al pueblo de Israel diciéndoles que habían perecido por falta de conocimiento, de discernimiento. Y hoy en día nosotros tenemos que tener cuidado, estudiar las Escrituras, leerlas, meditarlas, orar a Dios y pedirle a Dios sabiduría para que nos demos cuenta del tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Bien, hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde. Lo espero mañana para que continuemos hablando de tantas enseñanzas diversas, maravillosas, enseñanzas prácticas para aplicar a nuestra vida. Lo espero pues, amado hermano, el día de mañana. Dios le guarde, Dios le bendiga a usted. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.